Hay un término muy conocido y este término es la zona gris. ¿Cuántos han escuchado ese término? Gray areas, se dice en inglés. Es la área o zona que existe entre medio de dos extremos. Y esta área tiene las características mezcladas de ambos extremos. Le voy a dar un visual. Tengo aquí una paleta, y no es una paleta de la que usted piensa, sino es una paleta de color, ¿ok? Yendo desde blanco yendo al color negro. Todo lo que vemos entre medio de blanco a negro es lo que conocemos como el color ¿qué? Gris. Lo único que vemos son diferentes tonos, pero no deja de ser gris. Vemos el gris más oscuro, vemos el gris más clarito, pero ninguno de estos tonos en el centro son blancos ni son negros. Esto es lo que se llama la zona gris. El término zona gris se usa para describir ambigüedad. Se usa también para describir falta de una definición clara. Todo esto que vemos, decimos, no sé si está en la zona gris. El autor americano Dan Brown, y quizás muchos de ustedes lo conocen por varias películas que se han escrito de sus libros, una vez dijo, me encanta, y pongan mucha atención, me encanta la zona gris entre el bien y el mal. Esta es la actitud de la sociedad que vivimos tú y yo hoy. Y es la actitud que muchos en la iglesia de hoy han adoptado. Pero porque está bien para la sociedad, no significa que está bien para el cristiano. Quiero comenzar con este punto muy importante. Ponga atención a la pantalla. No hay zona gris en la verdad. ¿Usted entiende lo que estoy diciéndole? No hay zona gris en la verdad. No hay zona gris en la palabra de Dios. Vivimos en unos tiempos muy peligrosos, hermanos. Hay una epidemia en el cristianismo de hoy. Una epidemia de un cristianismo nominal. Y uso la palabra nominal porque significa de nombre solamente. Y vivimos en tiempos de un cristianismo parcial. Un cristianismo en la zona gris. Donde se han mezclado dos extremos. Se ha mezclado el extremo de la luz o el extremo de Dios y se ha mezclado el extremo oscuro de tinieblas, el mundo. Y la iglesia lo que ha hecho, lo ha mezclado todo y ha deseado vivir y adaptar las normas de este mundo. El pastor Dietrich Bonhoeffer, hablo mucho de él porque he leído varios de sus libros. Fue un mártir durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y él dijo que no hablar es hablar. No actuar es actuar. Y creo que estas palabras son palabras que debemos considerar en este día. Porque ya no podemos nosotros como la iglesia poder guardar silencio delante de la maldad del cristianismo nominal, del cristianismo parcial que está destruyendo la iglesia hoy en día. En Corinto, exactamente lo que estaba sucediendo. La iglesia en Corinto se estaba enfrentando al mismo problema que estamos teniendo nosotros aproximadamente 2000 años después. Muchos estaban complacidos con vivir vidas cristianas nominales y vidas cristianas parciales, vidas cristianas en la zona gris. ¿Sabe lo que Pablo hace? Pablo los confronta con la verdad. Porque no hay área gris en la verdad. La semana pasada vimos que Pablo confronta el problema de la división en la iglesia.
Lo que había sucedido es la arrogancia cultural en Corinto se había infiltrado en la iglesia y estaban bien ellos con eso. So él confronta ese problema. En el día de hoy vamos a ver cómo él confronta otro gran problema en la iglesia de Corinto, y es la inmoralidad sexual. Primera de Corintios, capítulo 5, es exactamente lo que nos habla. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana, quiero dividirlo en 3 partes. Yo creo que Pablo, la forma que se dirige a ellos, lo hace de una manera contestando 3 preguntas claves. 3 preguntas claves. Primera pregunta que él quiere contestar es: ¿cuál es el problema? Lo segundo que él hace es: ¿por qué el problema es peligroso? Y lo tercero que él hace es: ¿cómo o qué acción se debe tomar? Así vamos a estar viendo el capítulo 5, contestando estas 3 claves preguntas. Primera pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿Qué es el problema que estaba sucediendo en Corinto? Y para eso vamos a 1 Corintios 5:1. Está en la carta que él le escribe a ellos. Y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Usted sabe lo que es fornicación? No tengo que explicarlo, ¿verdad? Ok. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En realidad lo que está sucediendo es esto: hay un individuo que se congrega y es parte de la congregación en la iglesia en Corinto. Y este individuo está teniendo una relación sexual con la mujer de su padre. La palabra y el contexto que se usa no fue de una noche. Esto era algo que era habitualmente en la relación de estas 2 personas. Estaban en fornicación y todo el mundo lo conocía. Pero está el problema ese, pero yo quiero darle énfasis al principio del versículo. Porque el principio del versículo comienza con el problema, y el problema no era solamente en el individuo, y lo que vamos a estar viendo más adelante, pero dice él: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Inmoralidad sexual era aceptable y era común en la cultura griega y en la cultura de Corinto. Era algo común. ¿Se acuerdan la introducción que di la semana pasada? Pero para los cristianos, la inmoralidad sexual no era algo común. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la inmoralidad sexual? Vamos a ver qué lo dice la Biblia. 1 Corintios, más adelante, él le habla en capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto es una pregunta muy importante. Tiene que ver con nuestra eternidad. No sé si para usted su eternidad es importante, pero para mí la mía es. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y cuando está diciendo el lecho sin mancilla, significa el lecho matrimonial tiene que ser honrado. Esa cama tiene que ser honrada. Es lo que dice el libro de Hebreos. Pero a los fornicarios, a los que viven en su inmoralidad sexual, y a los adúlteros, los juzga Dios. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, que no sea evidente entre vosotros, como conviene a santos. Y cuando dice como conviene a santos, es nosotros reflejar la validez de nuestra fe. ¿Estás tú viviendo tu fe? Comienza analizando esta lista de inmoralidad en tu vida. Hermanos, el carácter de Dios no cambia con las opiniones de la sociedad.
¿Usted entiende? Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no se adapta a nuestra manera. Dios no cambia para poder ser relevante, to be cool, to be accepted. Dios no cambia sus métodos y sus formas simplemente porque ve a la humanidad y dice, es que yo quiero que me acepten. Dios, el carácter de Dios no cambia con las opiniones tuyas, ni las opiniones mías, ni las opiniones del gobierno, ni las opiniones del mundo. No cambia Dios porque Dios es inmutable. Él es, Él ha sido y Él siempre será. Entonces, ¿por qué pretendemos vivir nuestra vida como si Dios fuese nuestro esclavo? Como si Dios nos debiera algo a nosotros, cuando tú y yo le debemos todo a Él, por el amor y la misericordia que Él ha tenido sobre nuestras vidas y la salvación que hemos hallado a través de Cristo Jesús. El primer problema que había y que habla Pablo era la inmoralidad sexual de este individuo. Pero hay un segundo problema que él también va a hablar, y es la reacción de la iglesia hacia ese pecado. Y ahí es donde yo quiero entrar ahora. Pablo va a confrontar la tolerancia del pecado en la iglesia. Mira lo que dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Y envanecidos significa ustedes están arrogantes. You know, man, we're so good. Somos tan buenos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sabe el problema que había allí? No solamente había un individuo que estaba viviendo en fornicación, pero también ellos habían aceptado el comportamiento de este individuo. Su reacción hacia el pecado como iglesia era una reacción sin seriedad. Es que, no está malo. Hay otros pecados peores que ese. Por ahí hay unos que matan y roban y hacen todas estas otras cosas. Lo que hacen en secreto, nadie ve eso. So whatever, let it be. No queremos ofender a este hombre. La reacción de esta iglesia fue una reacción sin seriedad del pecado. Y fue también una reacción de despreocupación. Porque no tomaron acción. Simplemente lo que hicieron, ¿qué? Lo escondieron debajo de la alfombra. Sabe que el sucio en su casa, usted puede barrer su piso todos los días, y si lo sigue poniendo debajo de la alfombra, ¿qué es lo que va a suceder? Ese sucio no se va a desaparecer un día a otro. No hay tal cosa, hermanos. No hay tal acto de magia que usted ponga el sucio debajo de la alfombra y el próximo usted diga, ¡voilà! Oh, se fue el sucio, right? No. Lo que va a suceder se continúa, ¿qué? Acumulando debajo. Y después de ahí usted termina con asma porque tiene tanto polvo bajo la alfombra que termina en el hospital. Y es exactamente lo que el pecado hace, hermanos. Y cuando nosotros como iglesia y como líderes deseamos ver el pecado sin seriedad y vemos el pecado con despreocupación, como, no hay algo tan malo, eso es ok, estamos mal. Es lo que dice Pablo. Dice allí que ellos estaban orgullosos, estaban arrogantes de ser una iglesia. ¿Sabe lo que está diciéndole? Ustedes están orgullosos de ser una iglesia que ama. Es que tenemos que amar a todos. Ustedes están orgullosos y arrogantes de ser una iglesia que tiene la mentalidad abierta. Es lo que está sucediendo hoy en día también, hermanos. No queremos confrontar el pecado en las personas, reconociendo que el pecado destruye a la persona. El pecado lleva a la persona a una condenación eterna, y nosotros como iglesia lo miramos y decimos, es que no quiero ofender. Aceptar el pecado no dice nada bueno de la iglesia. No podemos tolerar el pecado en nuestras vidas
y en las vidas de otros. Ponga atención, no estoy hablando de tolerar personas. Estoy hablando de tolerar el pecado. Son dos términos muy diferentes. Muy diferentes. Estamos hablando del pecado en la persona. El cristiano debe odiar el pecado, pero no la persona. Porque si no, imagínense dónde estuviésemos tú y yo. Mira lo que dice Efesios, capítulo 5. Otra carta que escribe Pablo a la iglesia en Éfeso. Capítulo 5, versículos 6 al 14. Vamos a entrar allí. Dice: nadie os engañe con palabras vanas. Muchas palabras vanas se están hablando hoy en día. Porque por estas cosas vienen la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. All right. So, si tú no quieres que la ira caiga de Dios, caiga sobre ti, ¿sabes lo que debes hacer? Vivir una vida en obediencia. Right? That's what it says there. It's been really pretty clear. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Tú y yo en otro tiempo éramos de las tinieblas. Estábamos en lo negro. Mas ahora sois luz en el Señor. Y obviamente aquí hay una enseñanza y una predicación diferente o que podemos hacer en otro día, porque nosotros no somos luz por nuestras propias obras, somos luz por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ahora dice, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobado lo que es agradable al Señor. ¿A quién tenemos que agradar? Al Señor, ¿no? That's it. Pero que muchos vivimos agradando los deseos de la carne sobre agradar al Señor. Que muchas iglesias buscan agradar a las visitas, agradar a los hombres, agradar a la comunidad, que agradar al Señor. Si agradamos al Señor, vamos a hacer su voluntad. Y su voluntad siempre es buena. Y no participéis, ponga atención. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Algo que no hizo la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto dijo, no. Si decimos algo, quizás se nos vaya a ofender el hermano y se nos vaya a ir de la iglesia. Quizás si lo ofendemos, deje de dar sus diezmos y ofrendas. Quizás si hablamos y confrontamos y continuamos y no toleramos ese pecado y no somos claros con esta necesidad y este problema que está teniendo este hermano, quizás se nos vaya y tengamos un mujer menos, o tengamos un maestro menos, o tengamos otro recurso menos. Pero se trata de obediencia, hermanos. Se trata de vivir agradable delante de Él. Se trata de vivir vidas puras y vidas santas, porque Él es santo. Dice Él reprenderlas. Él no dice quédense callados. Él dice confrontemos el pecado. Confrontemos el pecado en nuestras vidas. Y confrontemos el pecado en nuestro hermano. Confrontemos el pecado en el mundo. Pues cuando confrontamos, amamos. Porque reconocemos qué es lo que hace el pecado en la vida del hombre. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Hay una ilustración que nos da la Biblia. Mismo Jesús nos llama a nosotros a ser hijos de ¿qué? Hijos de luz. No dice que tú y yo somos la luz del mundo. Cuando yo leo esto, yo digo, cuando son puestas en evidencia por la luz. Estamos llamados a traer a luz el pecado. Que las personas puedan entender y puedan reconocer que el pecado los destruye.
Usted se puede imaginar que yo tuviese un tumor de cáncer en mi cuello, así de este tamaño. Y yo vaya al doctor y el doctor me mire, pero le dé una tanta pena de que quizás si él me dice que es canceroso, que me voy a deprimir. Y el doctor me mira y me dice, Juan, you're okay. No te preocupes. Toma tus vitaminas, haz tus ejercicios y vas a estar bien. ¿Ese doctor sería un doctor responsable? No, porque no trae luz al problema que yo tengo. Y el problema que yo tengo es un problema muy obvio y es ese cáncer en mi cuello que me está matando y está tratando de destruirme por completo. Y es exactamente lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Y yo creo que la mejor manera de hacerla es demostrándola con nuestro testimonio. Viviendo vidas apartadas para Él. Viviendo vidas santas, viviendo vidas que agradan a Él. No estoy hablando de legalismo y señalar el pecado de otro, porque todos quedamos cortos, es lo que nos muestra el libro de Romanos. Pero es mirar a otros con los ojos de Cristo. Seamos responsables. Dice, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y mire lo que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ese es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y te alumbrará Cristo. La razón por la cual queremos confrontar el pecado es para que el que esté muerto pueda ser alumbrado por Cristo y pueda hallar vida. Y vida en abundancia. Segunda pregunta que contesta Pablo en esta carta es: ¿por qué es peligroso entonces? ¿Por qué es peligroso el pecado? ¿Por qué es tan peligroso esta fornicación? Versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como le presenté, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque obviamente no estaba allí, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, ponga atención, no le va a gustar a muchos de ustedes esto, pero yo solamente estoy leyendo la Biblia a usted. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay una razón por la cual él dice esto. Voy a tratar de explicar esto de la forma más simple posible. Tolerar el pecado crea una falsa sensación de seguridad. Tolerar el pecado en la iglesia crea una falsa sensación de seguridad. Porque si no me han dicho nada, that means I'm okay. Es algo que muchos pastores confrontan diariamente y semanalmente. Personas vienen a nosotros y nos preguntan: pastor, ¿qué usted cree de esto? Y la razón es porque desean escuchar nuestra respuesta para hacer lo que nosotros le decimos a ellos. Porque si les sale mal, ¿sabe qué? El pastor me dijo que lo hiciera, pero yo lo hice. No dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades, right? Cuando conviene, right? Cuando guardamos silencio del pecado y no confrontamos el pecado, lo que crea es una falsa sensación de seguridad en nuestros hermanos. Y la iglesia de hoy está fracasando en eso. Toleramos porque no queremos ofender a las personas. Toleramos porque I need to mind my own business. That's none of my business. Si no lo ponen en Facebook, no puedo hablar de eso porque no lo pusieron en Facebook. Hermanos, somos una familia, somos un cuerpo. Y nos amamos los unos a los otros en el amor de Cristo. Y si hay algo que quiere destruir tu vida eterna, yo voy a pelear. Y yo voy a hacerlo claro. Porque tu eternidad es importante para mí.
Y así mismito debemos vernos los unos a los otros. Es lo que Pablo está diciéndole a ellos. Y por eso le dice, mándalo que sea destruido por Satanás. Tienen que echarlo afuera. Tiene que él entender que ese camino lo va a llevar a destrucción. Y cuando él entienda, va a poder arrepentirse y va a dar cabida para que Cristo pueda salvar esa alma. Pastor Charles Spurgeon una vez enseñó que muchos, y he usado esta ilustración antes, pero me encanta la forma que él lo dice. Muchos danzan a la orilla del infierno como si estuvieran al borde del cielo. Él usó esto en una de sus predicaciones. No estuve allí porque obviamente eso fue cientos de años atrás. I would love to, pero dice, muchos danzan a la orilla del infierno como si estuvieran al borde del cielo. Y es trágico porque muchos están a la orilla del infierno y nosotros, la iglesia, no decimos nada. Tu hermano que está sentado al lado tuyo, tú conoces que está batallando con el pecado y tú no dices nada. Nosotros como líderes vemos personas que están viviendo en pecado. Están al borde, a la orilla del infierno y no decimos nada. Comprometemos nuestra fe. Comprometemos simplemente porque no queremos ofender. Pero como dije anteriormente, Dios no está para adaptarse a la sociedad y a lo que es relevante en este día. Dios no cambia y Dios es inmutable. Y por eso Pablo les dice a ellos, hay que confrontar el pecado para poder remover esa falsa sensación de seguridad de este hombre. Cuando alguien venga donde usted, hermano, y lo confronte a usted con su pecado, no lo tome como algo malo. Acéptelo y diga, gracias hermano porque usted me ha mostrado amor. Gracias hermano porque yo ahora entiendo que mi vida espiritual y mi eternidad es importante para usted. Gracias hermano. Gracias líder. Gracias pastor. Gracias. Porque me ha ayudado a eliminar y remover esa falsa sensación de seguridad que yo tenía, que me llevaba a una destrucción eterna. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ponga atención. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque en esta Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y ¿qué? Y verdad. ¿Podemos ser sinceros los unos con los otros? Por eso me encantan los grupos de comunidad en nuestra iglesia. Un momento donde 8, 10, 12 personas se pueden reunir, pueden ser vulnerables los unos de los otros. Y podemos confrontar estas situaciones. Ese es el propósito por el cual nos reunimos en grupos de comunidad. Para que suceda exactamente esto. Para eliminar la falsa seguridad o la falsa sensación de seguridad en las vidas de los unos a los otros. Porque todos lo necesitamos. Aquí no hay ninguno santo. Perfecto. Proseguimos hacia el blanco, dice Pablo. No asumo haber llegado, pero me enfoco en eso. Y qué lindo es yo poderme enfocar en esa meta final cuando tengo personas que me están hablando y me están ayudando y me están tomando de la mano. Y cuando estoy débil me dicen, Juan, por ahí no es, por ahí no vayas, porque ahí te va a llevar a destrucción. No vayas por ahí, sino ven. Vamos a seguir a Cristo y vamos a vivir vidas agradables delante de Él. Porque a eso Él nos ha llamado. Eso es lo que está hablando Él. Pablo usa la preparación de la Pascua como ejemplo. Y no voy a dar una enseñanza de todo esto porque se nos fuese unas cuantas horas en eso. Pero en la celebración, en la preparación para la celebración de la Pascua, había que lavar todo para remover la levadura. Porque la masa vieja en los utensilios que usaban, pues contaminaba la masa nueva que se iba a preparar. ¿Por qué es peligroso? ¿Y por qué Pablo habla acerca de esto y da énfasis a esto?
Porque el pecado corrompe la persona y la iglesia. ¿Ok? El pecado en mi vida va a corromper mi vida. Mira para que usted vea cómo esto funciona. Va a corromper mi vida. Va a corromper también mis otras relaciones en mi vida. Va a corromper mi matrimonio. Va a corromper yo siendo padre de Matthew y Sofía. Va a corromper siendo hermano, siendo hijo. Va a corromper todas estas relaciones. Y sobre todo va a corromper mi relación íntima con el Señor. Porque el pecado me separa. Pero también hay otra relación que va a corromper. Porque tengo hermanos que me aman y tengo una iglesia, que soy parte de un cuerpo. También mi pecado corrompe la iglesia. Porque si es aceptable para mí, y hay otros que ven a mí, mi vida, como una vida de excelencia, right? Si es aceptable para mí, también va a ser aceptable para el débil. Y corrompe esa vida también. Y esto es lo que está sucediendo con la fornicación aquí. La inmoralidad sexual. Quizás este hombre era un líder en la iglesia. Y Pablo dice, wow, hay que parar esto. Porque si otros ven que ustedes aceptan esto, ¿sabe lo que va a suceder? Los demás también lo van a hacer. El pecado corrompe la vida y corrompe la iglesia. Por eso es peligroso. Ahora, ¿qué acción tomar? Es la tercera pregunta. 1 Corintios 5, 9 al 13. Os he escrito por carta, obviamente ya sabemos, Pablo no estaba allí, él les manda esta carta de Éfeso a ellos, que no os juntéis con los fornicarios. No os juntéis. En otras palabras, lo que está diciendo él, no se relacionen. Está hablando de relación. No es de que estén en el mismo cuarto. ¿Okay? Pues no vaya por ahí buscando fornicarios y decir. No. Es establecer relaciones. Personas que tengan un impacto en nuestros corazones y en nuestras vidas. No absolutamente, pongan mucha atención con lo que él va a decir en las próximas palabras. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. No me asocié con los fornicarios, no tenga relación con los fornicarios, pero los de este mundo sí. Why? ¿Por qué? Él lo va a explicar. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal cosa os sería necesario, ¿qué? Salir del mundo. Es imposible. Yo como cristiano, entonces no me podía asociar con nadie. Tuviese que vivir en un cuartito cerrado, quedándome allí orando todos los días de mi vida con la Biblia abierta. Right? Es obvio lo que está diciendo él en el versículo 10. Es muy importante, es obvio. Tú y yo, como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Hemos sido llamados a ser la luz para ellos. La persona que trabaja contigo, que no es creyente y vive una vida de fornicación, tú has sido llamado a ser la luz para esa persona. El que trabaja contigo y es un ladrón, tú has sido llamado a ser la luz para esa persona. El familiar tuyo, que es un adúltero, un borracho, tú has sido llamado a ser la luz para esa persona. Ser responsable y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Por eso él dice ahí, no que se dejen de asociar con estas personas. No, esos Dios tiene algo planificado con ellos. Y tú eres parte del plan que Dios tiene con ellos. Pero mire lo que dice el 11. Y aquí esto es algo que nos tendemos a olvidarnos. Más bien os escribo, esta es la razón por la que estoy escribiéndoles, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Llamándose parte del cuerpo de Cristo. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hay un contexto y una palabra muy importante que él usa en este versículo cuando él dice llamados hermanos, es personas y después da una lista, de pecados allí. Es personas que persisten y habitualmente desean todavía vivir en su pecado. Pero pastor, es que yo peco, hermanos, tú y yo todos pecamos. Y por eso damos la honra y la gloria al Señor, que su gracia y misericordia todavía está allí.
que la obra en la cruz del Calvario que Él hizo es para siempre. Pero si yo persisto vivir en mi pecado, he vuelto mis espaldas a esa cruz. He vuelto mis espaldas a ese sacrificio. Y en realidad, con mis acciones de constantemente y persistir de vivir en mi pecado, digo a Cristo, ese sacrificio no vale nada. Así lo enseña la Biblia. Y Él dice aquí, si algunos entre ustedes quiere llamarse del camino, que era lo que se llamaban ellos en ese entonces, los del camino, pero persisten en vivir en fornicación, persisten en vivir en la idolatría, persisten en vivir en lo malo, en las borracheras y todas estas cosas y querer ser ladrones, Él dice, con el tal ni comas. Comer en esos tiempos, y esto es una frase muy importante, porque comer en esos tiempos era una expresión de amistad y una expresión de comunión. Por eso Él dice, con tal persona ni comas, porque tú aceptarlo en tu casa, ¿sabes lo que estás haciendo? Nuevamente estás dándole a ellos una falsa sensación de seguridad, porque estás aceptando su forma de vivir. Dice Él, no comas con ellos. No muestres una expresión de amistad. No muestres una expresión de comunión con ellos, porque no las hay. No hay comunión entre la luz y entre las tinieblas. La comunión que hay entre la luz y las tinieblas es una zona gris. Y no hay zona gris en la verdad. Continúa el versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Obviamente los que están adentro conocen la verdad. Los que están afuera no conocen la verdad. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Pero mira lo que dice al final. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pastor, eso se escucha un poquito legalista. No, se escucha como la Biblia. I'm just reading there. Y si me está viendo usted a mí y me dice, pero que usted es tan arrogante, no, porque esta palabra también tengo que aplicarla a mi vida primero. Porque si yo no soy un ejemplo y no soy un modelo de lo que es vivir una vida agradable delante del Señor, entonces vengo a ser como un fariseo. Isaac va para el infierno, está al borde del infierno, mira danzando al infierno. Y yo tengo mis pecados escondidos debajo en secreto. Esto hemos sido llamados a confrontarnos unos a los otros, a ser transparentes. La mejor manera de usted poder crecer espiritualmente es usted siendo transparente con sus debilidades. Yeah. Es como usted ir al gimnasio y usted entra al gimnasio, camina alrededor del gimnasio por media hora. Oh, mira esas pesas allí. Wow, that's nice. Oh, mira esa clase de bicicleta. Oh, wow, that's nice. Va por allí. Oh, mira, están las noticias aquí en la televisión. Oh, déjame ir a tomarme una de eso de proteína, right? Right? Y va de regreso. Oh, wow, mira ese. Wow, leg work today. Oh, good job. Y sale por el gym. Llega a la casa, la esposa le dice, ¿cómo te fue el gym, mi amor? Oh, what a workout today. Tremendo trabajo que hice hoy. Hice leg work, hice la bicicleta, hice todo eso. No, mentira, usted no hizo nada. Usted lo que hizo es caminar en el gym y pretender de que hizo algo. Y llega al punto que se miente él mismo y después va a la casa y se pone en la pesa a ver. Y se mira en el espejo sin camisa. Man, estas camisas no me están sirviendo como antes, right? Nos reímos, hermano, pero es lo mismo que hacemos con el pecado. Entramos por las puertas de la iglesia. Oh, la alabanza. Oh, esta es mi canción favorita. Oh, man. Qué cosquillitas, right?
Oh, esa palabra del pastor, increíble, right? Y cuando usted llega a la casa, ¿y de qué fue la predicación? Yo no sé, a mí la buscar la aplicación de Bible App para ver qué fue las notas que el pastor dio. Con respecto al pecado, hermanos, no hay zona gris. ¿Es pecado o no es pecado? El pastor Tozer una vez enseñó que tenemos la visión inadecuada del pecado. La iglesia de Corinto tenía ese problema. Veía el pecado de fornicación en este hombre como algo que no era muy serio. Y no se preocupaban por esa situación. Y Pablo le dice, no. Aquí hay un gran problema y ustedes tienen que hacer algo. Porque si no hacen algo, ustedes están en peligro. La persona también, pero ustedes como iglesia van a estar en peligro. Tienen que tener la visión adecuada del pecado. No hay zona gris en el pecado. Pero hoy en día la iglesia no desea confrontar el pecado en las vidas. Y la iglesia no desea hacerlo, ni los miembros y el cuerpo de Cristo desea confrontar el pecado hoy. Hoy en día en realidad lo que vivimos, hoy en día lo que hay son iglesias que están dirigidas por lo que se llama ética situacional. ¿Sabe lo que es ética situacional? Es cuando se toman decisiones éticas basadas en pautas flexibles. Case by case. Caso por caso. No caso cerrado, sino caso por caso. Y así la iglesia y el cristianismo moderno a ese punto ha llegado. Vivimos bajo éticas situacionales, no por las reglas absolutas de la palabra de Dios. Porque no queremos ofender a las personas. Decimos, yo solamente oro por ese hermano. Pero si usted no habla, es como hablar. Y si usted no actúa, es como actuar. Esto ha venido a ser la norma en la iglesia de hoy. Y porque ha sido la norma en la iglesia de hoy, ha también sido la norma para los creyentes de hoy. Se nos ha olvidado algo muy importante. Y con esto ya cierro. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Simplemente lo voy a leer esto y con esto cerramos. Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Tú conoces a Cristo? Así que se conoce si guardas sus mandamientos. No pautas flexibles, sino sus mandamientos. Y el contexto cuando Juan escribió esto, ¿sabe lo que él significaba? No solamente guardar los mandamientos del Señor, sino guardarlos habitualmente, sino que es parte de tu vida. Así como tú respiras, así viene la obediencia. Think about that. El que dice yo le conozco, y no guarda habitualmente sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, right? Y cuando está hablando aquí del que guarda su palabra, es la persona que atesora la verdad con su totalidad. O sea, recibir la palabra del Señor total. Me guste o no me guste. No adaptándola, no cambiándola, no torciéndola. Esa es la palabra, así la recibo. Total. En verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos con certeza que estamos en él. Fe y obediencia. Y el versículo 6. Si algo usted se lleva en el día de hoy, prefiero de todo lo de hoy se lleve este versículo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice permanecer en él
debe andar como Él anduvo. ¿Usted entiende eso, hermano? Si decimos permanecer en Él, debemos andar como Él anduvo. Por eso el llamado, cuando se hace un llamado, no hacemos un llamado para aceptar a Jesús, porque no hay tal cosa. La Biblia no enseña tal cosa. Pero sí hay un llamado a seguir a Jesús. Y por eso dice Él, el que permanece en Él debe andar como el que Él sigue. La iglesia de Corinto estaba fracasando en gran manera en esto. Tolerando el pecado, tolerando la división. Y vamos a ver otros puntos más de estas próximas 3 semanas de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y yo creo que este es un mensaje específico para nosotros hoy. No podemos tolerar. Tenemos que confrontar el pecado primero en nosotros. Mirarnos en el espejo, mirarnos en la palabra y dejar que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y transforme nuestros corazones. Y a la misma vez, porque permanecemos en Él, andamos como Él anduvo. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Confrontó el pecado en el mundo. ¿Cómo? Con amor. Con amor. Y hay veces que el amor tiene que ser fuerte. Yo amo a mi hijo y amo a mi hija. Pero cuando hacen algo malo, no le digo, don't worry, I love you. Yo creo que sería un mal padre. Sino porque los amo, a veces tengo que hablarles fuerte. A veces tengo que hablarles de una manera que no les gusta a ellos. A veces tengo que hacer cosas que no les gusta a ellos. Porque los amo. Pablo le habla a la iglesia en Corinto de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque los ama. Y porque el Señor nos habla a nosotros en este día de esta manera. Porque nos ama.